Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos sumergimos en el fascinante y a menudo turbulento mundo del entretenimiento turco, un universo lleno de brillo, glamour y por supuesto, de rumores que corren como la pólvora. Y el tema de hoy es un auténtico bombazo, un escándalo que sacudió los cimientos de la farándula turca y que estoy seguro, muchos de ustedes han seguido de cerca, el supuesto romance y posterior boda cancelada, que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, dos nombres que resuenan en los oídos de millones de personas en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Preparaos porque vamos a desentrañar una historia llena de giros inesperados, de especulaciones y de misterios. Vamos a sumergirnos en los entresijos de una supuesta relación que cautivó a fans de todo el mundo, y que, según los rumores, culminaría en un matrimonio que finalmente nunca llegó a materializarse. Hablamos por supuesto de la supuesta cancelación de la boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un bombazo que mantuvo en vilo a millones de personas. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, amigos míos. No nos conformaremos con los titulares sensacionalistas. Vamos a explorar a fondo esta historia, desde los primeros chismes que susurraban en los pasillos de la industria, hasta las supuestas pruebas, las reacciones de los fans, el contexto general de la relación, y por supuesto, intentaremos discernir qué hay de verdad y qué es pura ficción en esta fascinante saga. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerlos al día con lo último del mundo del entretenimiento, con las noticias más candentes y los chismes más jugosos. Y ahora, sin más preámbulos, preparen sus palomitas y acompáñenme a desentrañar el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Adentrémonos en el corazón de la historia. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias de amor, con el ingrediente fundamental de cualquier buen escándalo, los rumores. Específicamente después del éxito arrollador de la serie Erkencikus, la chispa saltó, y los rumores se propagaron como la pólvora. En esta comedia romántica, Can Yaman y Demet Özdemir brillaron con luz propia interpretando a Can Divit y Sanem, respectivamente. La serie fue un éxito rotundo, conquistando audiencias en Turquía y en numerosos países del mundo. La química en pantalla entre los dos protagonistas era innegable. Era palpable, evidente, electrizante. La conexión entre ellos era intensa, la complicidad, la pasión, el amor, bueno, todo lo que se veía en la pantalla parecía trascender la ficción y colarse directamente en el corazón de los espectadores. Y claro, ¿qué sucede cuando dos personas que exhiben semejante conexión, que pasan tantas horas juntos en el set, interpretando escenas románticas y construyendo una relación en la pantalla? La gente empezó a soñar, a especular, a desear que ese amor fuera real, que la magia de la serie se trasladara a la vida real. Los fans, ávidos de romances perfectos, de historias de cuento de hadas, comenzaron a fantasear con la idea de que Can y Demet estaban destinados a estar juntos, tanto en la ficción como en la realidad. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y de historias que generen expectación, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Los medios turcos, con su olfato para el sensacionalismo, empezaron a investigar, a buscar pistas, a alimentar la llama de la curiosidad. Se hablaba de citas secretas, de miradas cómplices captadas fuera del set de grabación, de gestos cariñosos en eventos públicos. Se decía que estaban enamorados, que eran la pareja perfecta, la encarnación del romance soñado, y que, sorpresa, incluso podrían estar planeando una boda. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Los medios turcos, con su estilo característico, empezaron a lanzar titulares impactantes, a publicar fotos supuestamente robadas de Can y Demet juntos, a entrevistar a supuestas fuentes anónimas que aseguraban tener información privilegiada. Se hablaba de una propuesta de matrimonio romántica y llena de detalles, de anillos de compromiso brillantes, de preparativos secretos y lujosos. Todo esto alimentaba la expectación, la ilusión y la curiosidad de los fans, que se mantenían pegados a sus pantallas y a sus redes sociales, buscando cada detalle, cada pista que confirmara sus esperanzas. En ese momento, las redes sociales explotaron. Los seguidores de Erkencikus y de la pareja conformada por Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron locos. Crearon grupos de apoyo, empezaron a diseñar collages, a editar vídeos románticos, a escribir fanfics que imaginaban el futuro de la pareja. Soñaban con la boda perfecta, con la ceremonia soñada, con el vestido de novia de Demet, con
El elegante traje de Can, con los invitados famosos, con la música, con el ambiente. Un verdadero cuento de hadas que parecía estar a punto de hacerse realidad. La maquinaria del marketing y de la especulación se puso en marcha, alimentando la narrativa romántica y vendiendo la imagen de una pareja perfecta. Los fans compraban revistas, seguían las cuentas de Instagram de sus ídolos, buscaban desesperadamente cualquier señal que confirmara sus anhelos. Era una época de ilusión, de esperanza, de amor, al menos en el imaginario colectivo. Pero como en toda buena historia, no todo era color de rosa. A medida que el tiempo pasaba y la atención mediática se intensificaba, la información disponible se volvió más confusa y contradictoria. Algunos medios aseguraban que la boda era inminente, que los preparativos estaban en marcha y que la fecha ya estaba fijada. Otros, en cambio, empezaron a sembrar dudas, a insinuar que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Comenzaron a hablar de tensiones entre la pareja, de desacuerdos, de problemas en la relación, de diferencias en las prioridades, de la incompatibilidad de sus agendas. Y por supuesto empezaron a surgir rumores sobre los misteriosos motivos que podrían haber llevado a la supuesta cancelación de la boda. Se rumoreó, por ejemplo, que la repentina y meteórica fama de Can Yaman, su creciente popularidad tanto en Turquía como en el extranjero, había generado ciertos celos y envidias. Se decía que la presión mediática, el constante acoso de los paparazzi, las especulaciones sin fin, y la falta de privacidad, habían afectado negativamente a la pareja. Algunos medios sugirieron que Demet, a pesar de estar enamorada, no estaba preparada para lidiar con la intensidad de la fama de Can, ni con la constante exposición a la opinión pública. Otros hablaban de diferencias en las prioridades, de proyectos profesionales incompatibles, de agendas demasiado apretadas. Se decía que Can estaba enfocado en su carrera internacional, mientras que Demet prefería quedarse en Turquía y consolidar su carrera en su país natal. La distancia, la falta de tiempo para verse y la incompatibilidad de sus horarios habrían erosionado la relación. Incluso algunos medios especularon con la intervención de terceras personas, de nuevos amores que habrían aparecido en el camino, tanto en la vida de Can como en la de Demet. Se mencionaron nombres, se lanzaron acusaciones, y la historia se volvió aún más compleja y enrevesada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió una propuesta de matrimonio? ¿Realmente se canceló una boda? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman y de Demet Özdemir. Ambos han mantenido un silencio prudente, una postura que, por un lado, alimentó aún más los rumores, y por otro protegió su privacidad y les permitió mantener un cierto control sobre su imagen pública. Lo que sí sabemos es que después del arrollador éxito de Erkencikus, sus caminos se separaron, al menos en el ámbito sentimental. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, en consolidar su carrera fuera de Turquía, participando en producciones en Italia y en otros países. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en su país, protagonizando nuevas series que también tuvieron un gran éxito y que la consagraron como una de las actrices más queridas de Turquía. La distancia, las agendas apretadas, la falta de tiempo para verse, la presión mediática, todo esto pudo haber influido en la relación, en la supuesta relación que tenían. Es importante señalar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir siempre han mantenido una relación cordial, respetuosa. Nunca ha habido declaraciones públicas negativas ni enfrentamientos mediáticos. De hecho, en algunas ocasiones han compartido mensajes de cariño en las redes sociales, han elogiado el trabajo del otro y han demostrado un gran profesionalismo. Han sido inteligentes a la hora de gestionar su imagen, evitando alimentar los rumores y manteniendo una postura que les ha permitido preservar su reputación y su privacidad. Pero, ¿por qué este rumor de la cancelación de la boda caló tan hondo en el público? Creo que hay varias razones. Primero, la química innegable entre ellos, la conexión que transmitían en pantalla, el amor que los fans deseaban ver materializado en la vida real. La gente se enamoró de Can y Sanem, y quería que ese amor continuara fuera de la pantalla, que la magia de la ficción se convirtiera en realidad. Segundo, la presión mediática, la necesidad constante de los medios de generar contenido, de crear historias impactantes, de alimentar la curiosidad del público. Los medios turcos, como en muchos otros países, tienen una gran influencia en la opinión pública y en la vida de las celebridades, y a menudo, la exageración y la especulación son herramientas utilizadas para atraer a los lectores y mantener la atención. Y tercero, la propia naturaleza humana, la curiosidad,
la necesidad de saber, de conocer los detalles de la vida de las celebridades, de soñar con el amor perfecto y con los finales felices. Los fans, en su afán por seguir la vida de sus ídolos, a menudo idealizan sus relaciones, y se sienten decepcionados cuando la realidad no se ajusta a sus expectativas. En definitiva, el supuesto escándalo de Can Yaman y de Method Demir, la supuesta cancelación de su boda, es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden mezclarse, de cómo los rumores pueden crecer y propagarse, y de cómo el público puede soñar y desear que sus ídolos sean felices, incluso si esa felicidad no se ajusta a la narrativa que la gente quiere creer. Pero, ¿qué pasó realmente? Esa es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Los verdaderos motivos de la supuesta separación, y de la supuesta cancelación de la boda, permanecen en el misterio. Lo único que podemos hacer es especular, analizar la información disponible, sacar nuestras propias conclusiones y, sobre todo, respetar la privacidad de Can Yaman y de Method Demir, quienes, como cualquier persona, tienen derecho a llevar sus vidas personales de la forma que consideren oportuna. En este tipo de historias, la verdad a menudo se diluye entre las especulaciones, los rumores y las versiones contradictorias. Es difícil saber qué es real y qué es inventado. Lo importante es recordar que las celebridades son personas, con sentimientos, con vidas privadas, y que tienen derecho a proteger su intimidad, independientemente de su fama y de la atención mediática que reciben. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo una boda planeada? ¿Creen que la relación entre Can Yaman y de Method Demir fue más allá de la amistad y la profesionalidad? ¿Creen que hubo presiones externas que influyeron en la decisión de la pareja? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus teorías y escuchar sus opiniones. El debate está abierto. ¿Cuál es su visión sobre este supuesto escándalo? Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los rumores y los escándalos de la farándula turca. Hemos explorado el supuesto romance entre Can Yaman y de Method Demir, los rumores sobre la cancelación de su boda, y hemos intentado desentrañar un poco de la verdad detrás de todo esto. Hemos analizado las posibles causas, las reacciones de los fans, y las consecuencias de esta historia que mantuvo en vilo a millones de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido. No olviden dejar un like si les gustó el contenido, compartir el vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.